hoy quiero hablarte sobre la unidad en la iglesia y que esto pueda fortalecer nuestra vida. Hay cosas, hermano, que tendrían que distinguirnos. Hay una palabra en la Escritura que dice que sobrellevemos las cargas los unos de los otros, que lloremos con los que lloran, ¿verdad? Y que nos gocemos con los que se gozan. Todo eso es un sentido de unidad y de cuerpo que debe estar permeando siempre en nuestras vidas, debe estar dirigiendo siempre nuestros pasos. Y es importante que nosotros vivamos en esa dimensión. Y hay algo que quiero específicamente hablarte y que de esa manera, hermano, usted y yo podamos caminar en este año como iglesia. Escucha esto: la verdadera unidad del Espíritu pertenece solo a los que afirman la verdad de Dios y viven una vida piadosa como resultado de ello. Son palabras de John MacArthur, que es un predicador y escritor cristiano. Sabes, hermano, nunca falta en la iglesia quienes digan que no hay unidad. Esa es una frase que se repite y se repetirá por los siglos de los siglos. Sabes, amado hermano, es increíble cómo una frase negativa que no es necesariamente verdad puede llegar a ser tomada como algo verdadero. Sabes que hace mucho tiempo en una iglesia, así suena como en una galaxia muy lejana, un joven en su liga empezó a decir esta frase: andamos mal. Pronto la gran mayoría de los integrantes de la liga de jóvenes empezaron a decir lo mismo: andamos mal. El asunto, hermanos, es que nunca nadie le preguntó a esta persona por qué decía que andaban mal. Nadie preguntó. Y yo recuerdo que cuando yo escuché esta frase y escuché al presidente de los jóvenes, estaba muy enojado. El presidente decía: ¿y por qué andamos mal? Dicen, ¿qué se basa para decir que estamos mal? Todo parece ser que resultó de una mera apreciación personal de las cosas. Y a veces creo que eso sucede cuando alguien dice que no hay unidad. Es una apreciación personal. ¿Por qué? Porque primero yo preguntaría en qué se basa, y en segundo lugar preguntaría si esa persona comprende bien, a la luz de la Biblia, de en qué consiste nuestra unidad como iglesia. Y creo que la mayoría de las veces en que se ha dicho esa frase, la gente no entiende en qué consiste nuestra unidad como congregación. Y por eso de eso quiero hablarte. Abre tu Biblia en la carta a los Efesios en el capítulo 4, por favor. Efesios 4. Y tenga abierta su Biblia, le indicaré dónde vamos a ir leyendo. Algo de gran trascendencia cuando hablamos de unidad en la iglesia es que usted y yo tenemos que entender que la unidad en la iglesia y la unidad de la iglesia es una obra exclusiva del Espíritu Santo. Esto lo dice en el versículo 3 del capítulo 4 de Efesios: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Eso, la unidad del Espíritu, quiere decir que el origen de nuestra unidad está en el Espíritu Santo. Sí, Él es el que la produce. Es decir, hermano, usted y yo no la producimos ni la realizamos. Usted y yo la promovemos y la mantenemos. Pero esto es un asunto totalmente del Espíritu. Así que, hermano, es muy probablemente que cuando alguien dice que no hay unidad en la iglesia, probablemente está queriendo decir otra cosa. Quizás esté refiriéndose a que falta integración de unos con otros, que falta algo más de convivencia, etcétera. Pero no significa que no haya unidad. Falta alguna otra cosa, pero no unidad. Y veamos entonces, a la luz de esta carta a los Efesios, escrita por Pablo, y en el capítulo 4, vamos a darnos cuenta cómo Pablo maneja la unidad. Y lo que más me llama la atención es que Pablo, en los primeros 3 versículos de este capítulo, nos muestra de qué manera se promueve y se mantiene viva la unidad entre nosotros los creyentes, y posteriormente va a decirnos cuál es la fuente de esta unidad o dónde se origina realmente nuestra unidad. Es interesante, repito, que Pablo empiece así, porque personalmente yo hubiera iniciado diciendo en dónde está el origen de nuestra unidad, pero Pablo comienza con algo más práctico. Mira cómo dice, versículo 1: yo pues, preso en el Señor,
os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Pablo inicia diciéndole a los efesios y diciéndonos a nosotros, ¿saben qué? Por principio de cuentas, ustedes deben andar, ustedes deben vivir, ustedes deben conducirse conforme al llamamiento que Dios les ha hecho. ¿Y a qué se refiere con llamado o con llamamiento? Porque habla de como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Es decir, hermano, la vida que nosotros vivimos como creyentes tiene una dignidad. Y esa dignidad radica en el hecho de que hemos sido llamados a ser su pueblo, y como su pueblo hemos sido llamados a ser santos en toda nuestra manera de vivir. Entonces, cuando Pablo dice actúa en congruencia con lo que dice ser. Si tú dices ser pueblo de Dios, si tú dices ser hija o hijo de Dios, actúa en congruencia con eso, vive de esa manera. Y eso es lo primero que Pablo les empieza a decir a los creyentes en Éfeso. Y luego les empieza a describir cómo es la dignidad o cómo se supone que nosotros como cuerpo de Cristo, como iglesia del Señor, deberíamos estar viviendo. Versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Este versículo es muy interesante. Yo ahorita le voy a decir por qué. Aquí se mencionan una serie de virtudes que nos distinguen de todos los demás y que deben ser parte integral de nuestra vida como iglesia. Si yo cuido, si yo cultivo y promuevo esas virtudes, yo estoy guardando la unidad en la iglesia. Así que vamos a entenderlas con toda humildad. ¿Sabes que la idea de humildad en el mundo antiguo al principio era un sentido negativo? Porque se entendía más como algo servil o como algo ruin. Era un lenguaje para referirse a un esclavo y de alguna manera denigrarlo. Decían que era humilde, decían que era de lo peor, decían que era un esclavo, y entonces, repito, por eso la gente entendía que era para denigrar. Pero Pablo introduce, inspirado por el Espíritu Santo, un nuevo concepto. Porque cuando él habla de humildad en este pasaje, en el original está diciendo humildad de mente. Cuando dice con toda humildad, está diciendo con toda humildad de mente. Y con eso está diciendo demasiado. Porque con ello quiere decir, hermano, que en mi manera de pensar debo ser equilibrado acerca de mí mismo. ¿Recuerdas el pasaje que dice: ninguno tenga más alto concepto de sí que el que deba tener, sino que piense de sí con qué? Con cordura. Y esto, hermano, es tan importante dentro de la iglesia, porque entonces no estamos buscando sobresalir. No estamos buscando estar por encima de los demás, o ser la mejor iglesia, hablando ya de iglesias, o ser el mejor cristiano. Oh, qué bueno que Dios me tiene en su equipo. Debería Dios estar agradecido de tenerme en su equipo, porque sin mí yo no sé qué sería esta iglesia, sin mí yo no sé qué sería la organización de la que formo parte. Tengo que pensar equilibradamente de mí, pero también, hermano, tengo que pensar equilibradamente de los demás. ¿Y a qué me refiero con esto, hermano? Me refiero que tengo que darle espacio a los demás para que sean como son y yo amarlos como son. ¿Por qué nadie dijo amén? Aceptarlos como son. Sí, hermano. Con todas sus locuras, desvaríos, egocentrismos, temperamento, con todo lo que son, aceptarlos, darles espacio y entender que al igual que yo, fueron comprados con la sangre de Jesucristo, que somos parte del mismo pueblo, que somos parte de la misma iglesia que el Señor ha salvado de entre muchos, que hemos sido objetos de su gracia, y que ninguno, ni él ni yo,
teníamos algo de lo cual jactarnos, de tal manera que Dios haya puesto sus ojos en nosotros y nos haya salvado. Ese es un asunto de gracia. Tampoco teníamos como que mucho para estar aquí al frente. Ese es otro asunto de la pura gracia de Dios. Por eso dice el apóstol Pablo: ustedes tienen una nueva vida en Cristo. Y nos está diciendo, y se vive con humildad. Es decir, hermano, que aquí entre nosotros no debería decir uno, ese hermano como me cae mal. No me cae. Sí, no me cae. O sea, como que no hacemos buena química. ¿En serio? O sea, hablando entre nosotros de caernos mal. O sea, a usted le cae mal su hijo en ocasiones. Le cae mal su esposa a veces. No, pastor, aquí en la familia no se vale. O sea, acá en la iglesia sí, pero en la familia no se vale. Acá sí nos podemos caer mal, no. Sabes, la humildad es una actitud interior, obviamente producida también por el Espíritu Santo, una actitud interior de aceptación de nuestros hermanos tal y como son. Número 2, mansedumbre. Escucha esto que encontré. Mansedumbre es la gentileza del fuerte, cuyo temperamento está bajo control. Es la característica de una personalidad fuerte que es a la vez dueño de sí mismo y siervo de los demás. Mansedumbre, el que es dueño de su temperamento, el que no se deja controlar por él. ¿Recuerdas que Moisés era el hombre más manso sobre toda la tierra? Así lo describe la Biblia. Pero no solamente se trata de tener el asunto bajo control, se trata de que me convierto en siervo de los demás. Pues esa hermana ya hay que decirle algunas cosas porque ya estuvo. En el amor de Cristo hay que decírselas. No, hermanos, mansedumbre. Mansedumbre. A veces creo que somos rápidos para sacar la espada y cortarle la cabeza al que se nos atraviese. Y se oye, ¿no? Donde chilla la espada al salir de su funda. Tengamos cuidado con eso. Humildad, mansedumbre. Y luego dice, siento como que Pablo va de menos a más, y luego dice, soportándonos con paciencia los unos a los otros. ¿Sabes qué es lo interesante? El término griego para soportar da la idea de sostener arriba. Es decir, que cuando dice que soportes algo, significa como si tú tuvieras que cargar algo con los brazos hacia arriba. Es decir, así. ¿Cuánto puedes cargar algo así? Entonces, ¿entiendes a qué se refiere Dios cuando dice soportándoos con paciencia? Se espera que hagamos esto entre nosotros y que lo hagamos con paciencia. En este pasaje, el término paciencia es la capacidad de mantenerse tranquilo y ecuánime ante las actitudes hostiles, las fallas y actitudes negativas de los demás. Soportándonos con paciencia. Qué profunda frase, ¿no? Ay, pastor. Ay, Señor, soportar con paciencia. Yo les he platicado que en una iglesia yo pastoreé a una persona que no me saludaba. No sé qué le hice, pero no me saludaba. Y cuando yo estaba ahí despidiendo a la gente en el templo, ella llegaba y se paraba enfrente de mí, yo le extendía la mano y se volteaba y se iba. Pero nunca dejé de extenderle la mano, aunque nunca me saludó. A eso iba, nada más se paraba en la puerta a eso. ¿Puedes creer que haya gente así? Sí, sí la hay. Pero eso, hermano, hay que soportarlo con paciencia, sosteniendo algo hacia arriba. O sea, Dios está diciendo, yo sé que no es fácil, pero lo puedes hacer. Sí lo puedes hacer. Soportándonos con paciencia los unos a los otros. ¿Cuánta falta hace en la iglesia esta práctica? ¿Por qué, hermanos? Porque todos somos de diferente temperamento, porque todos somos diferentes. ¿Por qué, hermano?
porque si bien no estamos para caernos mal, a lo mejor no estamos para caernos bien, pero sí estamos para amarnos. Sí, hermano, y eso es más grande que caerme mal o que caerme bien. Estoy para amarte tal y como eres. Por eso dice Pablo, soportándonos con paciencia unos a otros en amor. Es decir, hermano, que lo que tiene que llevarme a soportar pacientemente las fallas y las actitudes negativas de los otros es que los amo por encima de cualquier cosa. Porque a pesar de que sean como sean, son mis hermanos en Cristo, son mi familia, somos parte del mismo cuerpo y ¿sabes qué? Los amo. Puede ser que no me lleve bien con todos, pero no los odio. Los amo. Y eso es algo, hermano, que deberíamos repensar. Es, por ejemplo, cuando un matrimonio tiene problemas. Los matrimonios se pelean, ¿sí sabían? 2 de 3 caídas sin límite de tiempo. Sí, los matrimonios discutimos, los matrimonios nos peleamos. Y puede ser que en algún momento no nos hablemos. Pero algo tiene que quedarnos claro: no nos odiamos. Estamos aprendiendo a vivir juntos. Estamos aprendiendo a doblegar el orgullo. Y estamos aprendiendo a permitir que el amor sea lo que gobierne nuestros corazones. Usted lo sabe. Y por eso, hermano, yo le invito a eso. Nos soportamos con paciencia unos a otros en amor. En amor. No por obligación, no por deber, sino en amor. Porque amo a mi hermano. De hecho, no sé si dio cuenta que hoy cantamos 2 cantos que utilizamos para saludarnos. A lo mejor era un mensaje implícito. Sí, ¿no? Uno de los cantos dice: somos el pueblo de Dios. Y nos gozamos cuando lo cantamos. Y luego dice el otro: oh, qué alegría es tener un hermano como tú. O sea, en serio. O sea, sí, digo, ve a los demás, o sea, digo, creo a lo mejor ese canto deberíamos de cantarlo mirándonos unos a otros, ¿no? A ver si es cierto. A ver si te da alegría tener un hermano como yo. Deja que llegue, sí, ¿no? Digo, solamente piénselo. Hermano, es que ¿se da cuenta cómo la Biblia nos expone? Pero es por nuestro bien, porque hay una dimensión de vida que usted y yo debemos de vivir. Y aquí está: humildad, mansedumbre, soportándonos con paciencia unos a otros en amor. El amor que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Amar es buscar constructivamente el bienestar de los demás, el bien común por encima del de uno mismo. Sabes, amado hermano, sin esto que hemos estado ya viendo en los versículos 1 y 2, sin esto ninguna iglesia podrá vivir en paz, podrá vivir en armonía y menos podrá promover la unidad y mucho menos mantenerla en alto. Sabes, hermano, hay una tendencia sociológica en la actualidad que se llama individualismo. El individualismo otorga primacía al individuo por encima de la colectividad. ¿Qué quiere decir esto? Que yo soy más importante que todos los demás. Es como cuando la gente dice: es que yo no sé por qué a mí nadie me quiere. No es así, no estás por encima de los demás. Es como cuando la gente dice: es que a mí deberían de, ¿por qué a mí no? Sabes, amado hermano, yo necesito cambiar y darme cuenta que aquí somos una unidad, somos el cuerpo de Cristo, aquí somos la iglesia del Señor y en última instancia somos una gran familia. Pero no existe el individualismo. No, hermano. Mira, cuando tú te casas, cuando ustedes se casen, muchachos, se va a acabar su individualismo. Ahora vas a vivir para la otra persona. ¿Sí? Vives para la otra persona. Porque si estás pensando que te vas a casar y vas a decir: a ver, espérame, este es mi espacio, aquí no te puedes meter, te van a soltar un sartenazo en la cabeza, pero bien bueno. No, hermano. No serán ya más 2, una sola carne.
Mi espacio es su espacio, aunque a ella no le guste mi espacio. ¿Sí? Y luego cuando llegan los hijos, ¿verdad? Y si llegan los nietos, ¿no es cierto? Amado hermano, hablo de esto porque necesitamos repensar lo que somos como iglesia. Necesitamos, hermano, tener una visión 2020 de todas las cosas. Y esa es una visión 2020 de la unidad, de lo que Dios espera de usted y de mí en la iglesia. Hermano, aquí no hay espectadores. Es decir, aquí somos todos participantes activos como cuerpo de Cristo. Algunos hacen más, algunos hacen entre comillas menos, pero toda labor es importante como en un cuerpo. O sea, no porque uno use más este dedo, el dedo índice, que el dedo meñique, quiere decir que el dedo índice sea más importante. Lastímese el dedo pequeño para que vea cómo le va. Lo necesitamos. Tiene su función, no es un accidente. Ninguno de ustedes es un accidente en la iglesia, porque somos su cuerpo. Luego el versículo 3 dice: solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Déjame explicarte el término solícitos. Solícitos quiere decir en el idioma original apresurarse a hacer algo. Refleja por lo tanto el esfuerzo, la urgencia y la pasión de un creyente que pone toda su voluntad, su razón, su fuerza física y toda su actitud para guardar la unidad. Esa es la idea de ser solícitos. Estoy interesado, quiero hacerlo. No necesito que me lo digan. Yo quiero guardar la unidad que como iglesia debemos de tener. ¿Y sabes qué? Voy a poner todo mi empeño en ello. Por eso el término guardar, cuando dice solícitos en guardar la unidad, el término guardar en el idioma original quiere decir vigilar sobre, preservar, cuidar y mantener. Esto significa que el creyente siempre hará todo lo posible, todo lo que esté en su mano para que la unidad se mantenga entre sus hermanos. ¿Escuchaste? Hacer todo lo que está de nuestra parte. ¿Y qué es lo que está de mi parte? Humildad, mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a otros. Solícitos en guardar, es decir, quiero vivir de esa manera para que se respire unidad en la iglesia. Quiero vivir en esa dimensión para ser un promotor fiel de la unidad que el Espíritu Santo le está dando a la congregación, de la unidad que el Espíritu Santo genera en nuestra congregación y que se mantenga en alto eso de que somos uno en el Señor. Así que, hermano, termina diciendo el apóstol Pablo en este versículo: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y con ello lo que quiere decir es que la paz debe ser el lazo que una a los creyentes. Pero también habla de la actitud correcta con la que debemos hacer las cosas. Es decir, no se trata de chihuahua, tengo que ser humilde. No, pues ahora ser mansos, ya dijo el pastor, ahora hay que ser mansos todos. No, es solícitos en guardar la unidad en el vínculo de la paz, es decir, permitiendo que sea la paz, la buena relación, la bondad entre nosotros para hacer estas cosas. Dice el apóstol Pablo en otra de sus cartas: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Y también el apóstol Pablo constantemente hacía referencias a este tipo de vida. Quiero enseñarte algunos pasajes. Abre tu Biblia en Filipenses capítulo 2, por favor. Filipenses está ahí adelantito de Efesios. Filipenses 2, versículos 2 y 3. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Repito, Filipenses 2, 2 y 3. Completad mi gozo. Y mira lo que dice: sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y luego dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien
con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y luego en el capítulo 4, mira lo que dice en el versículo 2. Ruego a Evodia y a Síntique que sean, ¿qué, hermanos? De un mismo sentir en el Señor. Y si te regresas un poco a 1 Corintios capítulo 1 versículo 10, allí vamos a leer lo siguiente. 1 Corintios 1:10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Pablo está hablando aquí de lo que debe mostrarse como unidad dentro de la iglesia, y parte de ello es estar de acuerdo en las cosas que son importantes y trascendentes en nuestra vida como iglesia, porque habrá cosas, hermano, que no necesitamos estar de acuerdo. Tienes la libertad de hacer o de decidir lo que tú quieras. Es decir, hermano, en la iglesia no se trata de todos vamos a venir con el pelo largo. No, eso es intrascendente. No nos ayuda para la vida como iglesia. Las hermanas ya no se van a poner pantalones. No, tampoco nos ayuda en lo absoluto. Ok, entonces, pero hay cosas que sí necesitamos, como la que estamos viendo en Efesios capítulo 4. Ahora, hermano, cuando Pablo, volviendo a Efesios, Pablo menciona estas cosas en los versículos 1 al 3. En los versículos 4 al 6, mira lo que empieza a decir el apóstol Pablo, hablando de la unidad del espíritu. Mira lo que dice: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Y luego dice: un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. En los versículos 4 al 6, Pablo nos presenta la fuente o el origen de nuestra unidad. Aquí está lo que nos hace uno. Lo anterior nos ayuda a promover la unidad y a mantenerla, pero esto es lo que esencialmente nos hace uno como iglesia, como su cuerpo. Yo no sé si lo notaste, pero la palabra un o una se repite por lo menos en 7 ocasiones. Ahí tú lo puedes checar en tu Biblia. Eso es lo primero que salta a la vista. Lo segundo que debes de notar es que en 3 ocasiones se usa para referirse a las 3 personas de la Trinidad. Por ejemplo, en el versículo 4 dice un espíritu. En el versículo 5 dice un Señor. Y en el versículo 6 dice un Dios y Padre de todos. Y en tercer lugar, tienes que notar que las 4 cosas restantes aluden a nuestra experiencia cristiana en relación con la Trinidad que se acaba de mencionar. Y estoy hablando de cuerpo, esperanza, fe, bautismo. Así que, hermano, voy a explicarte esto de una manera muy sencilla para que lo vayamos digiriendo. En primera instancia, lo que nos hace uno tiene que ver con quién es Dios. Un espíritu, un Señor, un Padre. Y en segunda instancia, tiene que ver con su obra en nuestras vidas. ¿Comprendes? Nuestra unidad descansa sobre el hecho de quién es Dios, en primer lugar, y en segundo lugar descansa sobre el hecho de su obra en nuestras vidas como creyentes. Entonces, hermano, por eso el apóstol Pablo dice en el versículo 4, un cuerpo. ¿Cuántos cuerpos? Uno. Somos uno en el Señor. Cuando habla de un cuerpo, habla de un todo. Habla de algo que funciona como todo a través de varios. ¿Sí me explico? En tu cuerpo tienes varios órganos, pero no porque tengas esa diversidad de órganos en tu cuerpo signifique que no sea uno tu cuerpo. De hecho, esa diversidad es lo que hace que tu cuerpo sea uno. ¿Correcto?
es un cuerpo. Es decir, yo no puedo levantarme mañana y decir, mañana me voy a poner el otro cuerpo, el que esté menos cansado que hoy. No, me pongo el mismo. Usted eso lo sabe. Entonces, somos un cuerpo en el sentido de razón y de propósito también. No somos más cuerpos, repito, somos uno solo. Y luego también, hermano, dice que tenemos una misma esperanza en el versículo 4. Y eso es importante. Su esperanza y la mía es la misma. Porque ella descansa otra vez sobre quién es Jesús, sobre quién es Dios, quién es el Espíritu y sus promesas hacia nosotros, entendiendo que nuestra gran esperanza es que un día vamos a estar para siempre con el Señor. Esa es nuestra gran esperanza. Si esa no es su esperanza, hermano, entonces usted no es parte de nuestro cuerpo, porque este cuerpo tiene esa esperanza. Dice en Juan capítulo 14 versículos 1 al 3, habla Jesús y dice, les voy a preparar un lugar para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y dice en Apocalipsis 14, bienaventurados de aquí en adelante los que mueren en el Señor. Esa es nuestra esperanza. Así que, hermano, nosotros necesitamos asegurarnos que usted y yo tengamos esa esperanza, porque si usted está pensando, si su esperanza es ser feliz aquí en la tierra, aquí no va a ser feliz, hermano. Los espacios de felicidad aquí son contados. La verdadera e intensa y maravillosa felicidad va a estar allá en su presencia. Usted lo sabe. Dice que todo va a ser alegría, que todo va a ser gozo, esto va a ser eterno. Entonces tenemos una misma esperanza. Ahora, yo quiero que note, hermano, la triada, déjame usar esa palabra, hoy es domingo, la triada que aparece en el versículo 5. Un Señor, una fe y un bautismo. Es muy interesante que Pablo lo haya colocado así, porque habla, cuando dice un Señor, está hablando de un Salvador, está hablando de Jesús, está diciendo que el mismo que te salvó a ti y a mí es Jesucristo. No es otro Jesús, no es otra persona, sino nada más el único que es Señor. Y luego dice que una fe. Y el término fe aquí tiene que ser entendido en dos direcciones. La fe que hemos puesto en Cristo para ser salvos, ¿correcto? Pero la fe que corresponde al sistema de lo que creemos, es decir, al sistema de creencia que está basado en la Escritura y que dirige nuestra vida, ¿correcto? Entonces, por eso dice un Señor, una fe, creemos en el mismo Jesús, le hemos entregado nuestra vida al mismo Jesús. Hemos depositado nuestra confianza en Jesucristo y creemos lo que la Biblia dice acerca de Jesús. Todos creemos lo mismo, amén. Sí. Y luego dice ahora un bautismo. Todos creemos en el mismo bautismo, es decir, fuimos sumergidos en agua. Dice el bautismo que la Biblia habla después de haber creído en Jesús. ¿Ves la progresión? Bautismo, ¿por qué? Porque fe, puse mi confianza en un Señor. ¿En quién? En Jesucristo. Entonces, hermano, ¿usted cree en Jesús? Amén. ¿Usted ya se bautizó? Si no lo ha hecho, se puede bautizar este año, el próximo año. Este año lo vamos a hacer. ¿Usted cree de Jesús lo que dice la palabra de Dios? Entonces somos uno. Allí radica nuestra unidad. Qué bueno que radique en eso, ¿verdad? Porque si no, ya hubiéramos acabado con ella. En serio, con todas nuestras ideas y formas de ser, ya hubiéramos acabado con ella. Y luego dice, hermano, en el versículo 6, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos. ¿Quién es tu Padre? Dios, ¿no? Digo, si usted tiene otro padre, entonces no es de aquí. Pero nuestro Padre, aquellos que hemos entregado nuestra vida a Jesucristo, nuestro Padre es Dios. Entonces, lo que Pablo está diciendo es que de manera absoluta, dice, hay un Señor, hay un Espíritu, hay un Padre, y en ellos se fundamenta su unidad como iglesia.
Y entonces lo que Él está diciendo es que el día en que nosotros dejemos de creer en ese Jesús, en ese Dios y en ese Espíritu, sí vamos a tener problemas muy graves. Así que, hermano, dice que Él está sobre ti y por lo tanto está sobre mí. Si Él está en ti, también está en mí. Y si Él está en ustedes, también está en nosotros. Así que, hermano, esa es la fuente, ese es el origen de nuestra unidad. Y necesitamos verlo de esa manera, hermano. ¿Por qué? Porque esto, hermano, ya es selectivo. Es decir, ya a raíz de esto yo puedo quitar cosas que probablemente yo estoy pensando que significan que estemos desunidos, pero en realidad no lo estamos. Mire, le voy a poner un ejemplo muy sencillo. Aquí hay dos instrumentos, bueno, hay tres. Regularmente aquel se llama bajo, porque da tonos bajos. Originalmente los bajos tenían 4 cuerdas, luego algún listo le puso 6, ¿sí? Ese bajo tiene 6 cuerdas, pero regularmente los bajos tienen 4 cuerdas. Y las guitarras tienen 6 cuerdas. ¿Quién tiene la razón? ¿La guitarra o el bajo? Ninguno. Porque fueron hechos para que uno acompañe al otro. Hay un canto de Marcos Vidal que me gusta mucho y en una de sus partes dice: siempre habrá nieve altanera descansando en el camino y agua humilde trabajando en la rueda del molino, y siempre habrá guitarras que acompañen para que otras tengan brillo. Así es. Esa es la vida de nosotros como iglesia. ¿Sabes, hermano? Yo no pudiera ser lo que soy sin tus oraciones, sin tu apoyo, sin tu paciencia, sin tu amor. Y los que están a tu lado no pudieran ser lo que son sin tu apoyo, sin tu paciencia y sin tu amor. Los de arriba, aunque pocas veces nos saludamos, es decir, los de arriba y los de abajo, no son nada sin los que están abajo. Son sus hermanos, son sus hermanas, comprados con la misma sangre, un Señor, una fe, un bautismo. Así que si alguien está pensando que no hay unidad porque al salir del culto todos vamos a diferentes partes, estamos equivocados. O que no hay unidad porque literalmente no convivimos todos al mismo tiempo y en el mismo espacio, estamos equivocados. Eso no nos hace uno, eso no es unidad. Es otra cosa, pero unidad no tiene que ver con eso. Imagínense si al salir del culto todos nos pusiéramos de acuerdo para ir a comer a un buffet. Se van a volver locos. Y entonces vamos a decir, tuvimos unidad porque todos comimos en el mismo buffet y comimos la misma cantidad. Todos pesamos lo mismo. No, hermano. Qué bueno cuando alguien puede hacer eso, cuando algunos pueden hacer eso, pero eso no es mi unidad. Mi unidad está en Jesucristo, en el Espíritu Santo, en Dios, en que tenemos una misma fe, que practicamos un mismo bautismo, que tenemos una misma esperanza. Eso es lo que me hace uno. Ahora, hermano, escucha esto. La unidad se deja de guardar o se lastima, pero no se acaba cuando dejamos de practicar la humildad, la mansedumbre, etcétera, la paciencia, el soportarnos. Cuando dejamos eso de lado, lastimamos nuestra unidad. Cuando tenemos pleitos y no nos perdonamos, cuando tenemos diferencias y permitimos que esas diferencias nos alejen a unos de otros, lastimamos la unidad, obviamente. La división lastima la unidad, pero no acaba con ella. ¿Y por qué no puede acabar con ella? Porque acuérdate que ya te dije en qué consiste nuestra unidad, o el corazón de nuestra unidad es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Así que, hermano, la unidad se deja de guardar y se podría perder en el momento en que dejamos de creer en el mismo Dios, en el mismo Jesús y en el mismo Espíritu. Cuando dejamos de creer en eso, entonces sí, rompemos la unidad. Allí sí, hermano. El día en que usted venga y me diga, pastor, es que yo creo que Jesús y Buda son prácticamente lo mismo. Mira, además de correrte de la iglesia, te diría que estás totalmente equivocado.
¿Sí? No, pastor, es que yo creo que Jesús no es Dios. Yo creo que además de Jesús hay otras formas de salvarnos. Allí ya estamos rompiendo y acabando con la unidad. Eso sí, el día que lo perdamos, hermano, ya dejamos de ser uno. Porque entonces cada quien va a creer en su propio Dios, cada quien va a creer en su propio Jesús, cada quien va a creer en su propio espíritu. Y no es así. Entonces, hermano, por eso la unidad se dejaría de guardar, repito, cuando nos alejemos de esta verdad bíblica. Eso acabaría con la unidad, porque entonces ya no habría una misma fuente y un mismo origen para nosotros de lo que nos hace realmente uno. Para concluir, guardemos y promovamos la unidad practicando las virtudes que vimos en los versículos del 1 al 3 y otras más que tiene la Escritura. Versículos 1 al 3 de Efesios 4. Y guardemos la unidad, hermano, asegurándonos de que jamás creeremos algo de Dios que no venga en su santa palabra. Somos su cuerpo, somos su iglesia y sin duda somos una gran y hermosa familia en el Señor. ¿No le da gozo eso? Póngase de pie, vamos a orar. Amado Señor, somos tu pueblo, somos tu iglesia. Creemos, Señor, los que estamos aquí en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Creemos que tú eres nuestro Padre celestial. Creemos, Señor, en la esperanza que tiene tu palabra para nosotros. Creemos, Señor, en el mismo Espíritu, en tu precioso Espíritu Santo, dado a nosotros, el Consolador, el que nos recuerda tu palabra, el que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Señor, que vivamos como es digno de la vocación, de la salvación de la que hemos sido objetos, Señor. Y por eso, Dios, en esta mañana, si algo pudiéramos pedirte, Señor, es solo, Dios, que nos ayudes a esforzarnos en vivir acorde con las virtudes que nos distinguen como creyentes. Que nos esforcemos por vivir así, Señor. Pero también, Dios, que seamos solícitos en guardar la unidad del Espíritu en paz, por medio de la paz. Y mantener nuestra fe y nuestra creencia en lo que tu palabra dice acerca de ti mismo como Padre, de Jesucristo y del Espíritu, Señor. Que mantengamos, Señor, firme nuestra confianza en ti, en el hecho de que solo en ti hay salvación, Jesús, y en nadie más. Oh Padre celestial, que sigamos caminando, que sigamos avanzando y que seamos gente que promueve en tu iglesia y en las iglesias esto que hemos aprendido hoy, que somos uno en ti y por ti, Señor, que no depende de nosotros, que tú eres quien produce la unidad, que mi responsabilidad es guardarla, es procurarla, es cuidar de ella, es promoverla, Señor, para gloria tuya. Gracias, Señor, por tu santa palabra. Que la paz tuya, que sobrepasa todo entendimiento, que la gracia redentora y salvadora de Jesucristo y la comunión del Espíritu sean con cada uno de nosotros hoy y siempre. Amén, Señor, y amén.